Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, te abundéis para toda buena obra. Aquí nos dice el Señor que todo lo que vayamos a dar, démosle de corazón, porque Dios es amor. Dios es amor. Si nosotros damos con amor, mucha recompensa vas a tener, sobreabundo, no solamente en riquezas, no, es tan solo con estar aquí presente, es una gloria de Dios, porque Él es un regalo que Dios nos da, amén. Por eso, hermanos, vamos a orar por las ofrendas, dándole gracias, y vamos a darle con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, porque eso es lo que Dios dice, ama al dador alegre. Y verá la cosecha que Dios les da, tanto para tener a su familia con vida. Eso es el mejor que Dios nos puede dar, estar aquí presente siempre, hermanos. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas, Señor, que aquí venimos a darte, Señor, con un corazón, Padre Santo, alegre, porque tú eres amor, Señor. Recibe cada ofrenda de cada uno de mis hermanos, Padre Todopoderoso. Serás tú multiplicando, Señor Padre, muchas bendiciones, Señor Padre Santo. Bendice aún el que no tenga, Señor, bendícele con un trabajo, Señor Padre Todopoderoso. Bendice el Señor con un pan de cada día, que no les falte, Señor, en su mesa, Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Pasen, hermanos, a ofrendar, amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Sí, gloria a Dios. Mateo capítulo 16. Vamos a leerlo del versículo 13. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. El que se pueda poner de pie para reverenciar la palabra, lo puede hacer. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Diga conmigo: llaves del reino. Llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Levante la mano y cierre su vista. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias por este momento, Padre. Gracias, Dios. Padre, en este momento que va a ser predicada tu palabra,
Toma el control, Dios mío, de mis sentidos. Toma el control del ambiente. Toma el control de cada persona. Toma el control, Señor amado, y que se haga tu voluntad. Padre, ponga una atmósfera de gloria, una palabra que cambie, una palabra que enseñe, que levante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón para recibir la bendición que tú tienes para mí. Yo hoy recibo la llave del reino, las llaves del reino, en el nombre de Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor y siéntese. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Amén. Dile que está a tu lado: hoy se va a hablar de las llaves del reino. Hoy se va a hablar de las llaves del reino. Amén. Así que usted esté atento. Si tiene un papelito por ahí para que anote, si usted tiene algo allí para que lo guarde y lo escriba y se lo lleve para su casa, gloria a Dios. Amén. Por eso que se llama escuela dominical. ¿A qué va usted a una escuela? ¿Con qué? ¿Con qué materiales? ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de ser maestros aquí. Amén. Entonces, dígale al Señor: Señor, quiero un corazón enseñable. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Las llaves del reino. Las llaves del reino. Amén. Muchas veces se nos ha predicado, o cuando se ora por una persona, o cuando una persona pide oración, dice: ore por mí para que se me abran las puertas, ¿no? ¿Sí o no? Ore por mí para que se me abran las puertas. Ahora yo le pregunto a usted: si en el reino de los cielos hay puertas, deberían existir llaves, ¿no? ¿Para qué se usa una llave? Eso lo pregunté el servicio anterior. Para abrir y cerrar. Amén. Entonces, si en el reino de los cielos hay puertas, también hay llaves. Y lo estuvimos leyendo allí en Mateo 16, 18. Cristo le dijo: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, escuche y esté atento. Voy a comenzar con una pregunta que puede ser un poquito fuerte para muchos. ¿Por qué hoy en día hay tantos evangélicos fracasados? Escuche bien la pregunta. ¿Por qué hoy en día hay tantos evangélicos fracasados? ¿Ha visto personas así? Que sirven a Dios, que andan detrás del pastor, que andan allí siempre sirviendo, pero no salen de una. Amén. No estoy diciendo que no tenemos que tener pruebas. Todos tenemos que tener pruebas. Todos vamos a ser probados. Pero hay evangélicos que siempre están en el desierto y nunca entran a la tierra prometida. Amén. Siempre dan vuelta en el desierto. Así como Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde y estuvo dando vueltas. ¿Cuántos años? 40. Bastante. Lo que era un camino de 40 días se convirtió en 40 años. ¿Sí o no? Entonces hay personas que están con Dios, que tienen al Espíritu Santo dentro, pero viven siempre en el desierto, no salen de una. Ojo, todos tenemos que ser procesados, todos tenemos que pasar por prueba, pero nunca llega un tiempo de refrigerio para esa persona. Eso es prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Salen de una, entran en la otra. No entran a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, comenzó a disfrutar de las cosas que veían allí y siguió batallando, pero comenzó a disfrutar de lo que la tierra le daba, esa tierra que fluía leche y miel. Entonces Dios quiere que usted, escuche, le voy a hablar a los de aquí, no sé los de afuera. Dios quiere que usted lleve una vida de victoria.
¿Cuántos quieren llevar una vida de victoria? Dios quiere que usted lleve una vida de victoria y de conquista. Amén. Porque ¿a qué mandó Dios a Josué? A conquistar. Cada vez que yo nombro a Josué, yo digo que le tocó el trabajo más difícil. Bueno, Moisés aguantar a todo ese pueblo. Pero Josué fue al que Dios le dijo, ahora ve y pelea con esos gigantes. Es decir, Moisés dirigió al pueblo según lo que Dios le decía, pero Josué fue el que comenzó a pelear y a arrebatar. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que usted conquiste. Escúcheme, cuando usted dice yo estoy en victoria es porque usted tiene que tener batalla. No hay persona que tenga victoria sin haber peleado ninguna batalla. Amén. Amén. ¿Cómo se le cuentan los boxeadores en las estadísticas las victorias ganadas, las jugadas ganadas? En cada batalla que hizo. Y las gana todas. Algunos las ganan todas. Pero hay unos que pierden. Hay unos que empatan. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser probados. Pero no es que vamos a estar siempre dando vuelta en ese desierto. Amén. Siempre tenemos que adquirir esas promesas de Dios. Amén. Ganar, conquistar. Aunque sigamos peleando, pero ya tenemos una conquista en nosotros. Entonces hay hermanos que son evangélicos, que leen la Biblia, que ayunan, que oran, pero que siempre viven en ese mismo desierto. Como yo decía la semana pasada, tanto trabajar y no tengo nada. Tanto esforzarme en algo y no lo logro. Amén. ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos equivocarnos metiendo una llave en una puerta que no es, así hay personas. Tienen las llaves, pero no saben en qué puerta usarla. Amén. Amén. Ahora yo le voy a decir algo. Si usted tiene la llave de su casa, hay puertas que solamente se abren por fuera. Amén. Si usted tiene la llave de su casa y usted todos los días entra y sale normal. ¿Qué pasa cuando un día se le olvide su llave y quiera entrar? La puerta va a decir, no, porque como él es el dueño y siempre pasa por aquí, voy a abrirme. No, necesita la llave. Amén. Amén. Entonces hay personas que un día usaron la llave, se abrió la puerta, pero luego dejaron la llave pensando que esa puerta iba a seguir abierta. ¿Quién es el que vive? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Hay personas que abrieron una puerta, pero una vez que disfrutaron de lo que había detrás de esa puerta, dejaron la llave y salieron, pensando que iban a entrar y salir cuando ellos quisieran. No, tienes que usar la llave. Dile que está a tu lado, tienes que usar la llave. Tienes que usar la llave. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, lo anota. Anótelo allí. Y el que lo busca rápido, bueno, lo anota allí y lo tiene allí apartadito. 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, la Biblia dice que somos colaboradores. Esto significa que Dios trabaja por medio de nosotros. Amén. ¿Lo entendió o no lo entendió? Dios trabaja a través de usted. Amén. Entonces Dios usa las capacidades que tenemos nosotros o las llaves que Él mismo nos entregó para Él poder manifestarse. Por ejemplo, se las voy a nombrar, pero igualito yo se las voy a desglosar ahorita. Dios usa tu fe para manifestar lo sobrenatural. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no vemos, pero estamos convencidos de que está ahí. Amén. Entonces Dios usa la llave de la fe para manifestar lo sobrenatural. Amén. Por eso fue que cuando Cristo en una de las regiones donde predicó, al no hallar fe, no hizo milagros. Amén. Entonces Dios usa la llave de la oración para traer respuesta a la tierra. ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos usan esa llave? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Cristo le dice a Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro, un hombre llamado Simón, le dijo, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Entonces, cuando analizamos esta frase, Pedro significa piedra pequeña.
viene del griego Petro. Amén. Y roca viene de una piedra grande, que viene del griego Petra. No es lo mismo Petra que Petro. Amén. Los católicos se agarran de este versículo diciendo que Cristo o Dios fundamentó la iglesia en Pedro y que Pedro es el primer papa. Amén. ¿Sí han escuchado eso? No. La Biblia dice, Cristo le dijo, tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre una piedra grande. Ahora, ¿quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Amén. Entonces, si la llevamos a la dramatización, ponte de pie, Ítalo, ponte aquí. Si lo llevamos ahora a lo presente, no, mira hacia allá. Si lo llevamos ahora a lo presente para que me entienda, Cristo le dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo entendió? Amén. Entonces la iglesia está fundamentada en Cristo. Gracias. La iglesia está fundamentada en Cristo. Amén. Así que todo cristiano tiene que estar fundamentado en Cristo. Amén. Todo el que está fundamentado en Cristo no está fundamentado en la arena. ¿Qué pasa el que se fundamenta en la arena? Viene la tempestad y para el suelo. Pero el que está fundamentado sobre la roca, viene tormenta, viene dificultad, viene en deuda y aún así dice, yo estoy parado sobre la roca. Amén. Déselo fuerte si se lo va a dar a Dios. ¿Me están comprendiendo o no me están comprendiendo? Amén. Seguimos. Entonces escúcheme bien, Cristo instituye la iglesia a través de ese acontecimiento o de ese momento allí con Pedro. Instituye la iglesia. Dile que está a tu lado, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, como muchos piensan. La iglesia no es plan de salvación. La iglesia no es movimiento misionero. No. La iglesia es un organismo vivo compuesta por gente llena del Espíritu Santo y que representa a todo el mundo. La iglesia no son estas paredes, no es esto bonito que tuve aquí. La iglesia son las personas llenas, escúcheme, llenas del Espíritu Santo y que están regadas por todo el mundo. Hay distintas congregaciones con distintos nombres, pero la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Ahora, ¿cómo sabe o cómo identificamos una iglesia? Número uno, cuando está llena del Espíritu Santo. El que anote, bueno, mueva allí con fuego. Número uno, ¿cómo identificamos una iglesia? Número uno, cuando está llena del Espíritu Santo. Número dos, cuando fue lavada por la sangre de Cristo. Y número tres, cuando fue sellada por el Espíritu. Amén. ¿Ya lo tiene? Número uno, llena del Espíritu Santo. Número dos, cuando fue lavada por la sangre de Cristo. Y número tres, cuando fue sellada por el Espíritu. Amén. ¿Ya? Entonces yo quiero que usted entienda, la iglesia está fundada o fundamentada en Cristo. Amén. Su fundamento tiene que ser Cristo. Amén. No es que, no, el pastor me lo enseñó así, no. Es lo que Cristo enseñó en la palabra. Su fundamento tiene que ser Cristo. Cuando usted se fundamenta en Cristo, usted crece. ¿Por qué? Porque la base no está inestable, sino que está firme. Amén. Ahora escúcheme. La otra frase que Cristo le dice a Pedro es: a ti te daré las llaves del reino. Amén. Cristo no le habló ni en el pasado ni en presente. No le dijo yo a ti te doy. O sea, no le dijo ahorita, no le dijo yo te doy las llaves. Ni tampoco le dijo yo te di las llaves. Le dijo te daré. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué?
futuro. Ahora pregúnteme, ¿por qué no se las entregó en ese momento? ¿Por qué no se las entregó en ese momento? Porque Cristo tenía que morir y resucitar. Amén. Tenía que desarmar al diablo para armar a la iglesia. Amén. Entonces Cristo le dice, a ti te daré las llaves del reino. Es en un futuro que te las voy a dar. Amén. Y ya se las entregó a la iglesia, porque Pedro representa a la iglesia. Amén. Pedro representa a la iglesia. ¿Y qué le dijo Cristo? Tú tienes que estar fundamentado acá, porque de una roca grande, cuando se golpea, ¿qué es lo que sale? Una piedra pequeña. No es lo mismo roca que piedra. La piedra sale de la roca. Amén. Amén. Entonces escúcheme bien. ¿Cuáles fueron las armas que Cristo le quitó a Satanás? Número 1, el pecado. Esas son las armas que Satanás usa en contra del hombre. Número 1, el pecado. Y número 2, la muerte. Esas son las armas que Satanás usa en contra del hombre. El pecado y la muerte. Cristo venció el pecado. Fue tentado en todo. No fue hallado ni un pecado en él. Cristo venció el pecado, pero también venció la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces Cristo le da las llaves a Pedro, o le da la llave a la iglesia una vez que resucita, porque desarma a Satanás y arma a la iglesia. Amén. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué hay muchos evangélicos fracasados, desarmados, si Cristo los armó una vez que Él resucitó? Les dio las llaves. Dile que está a tu lado: una cosa es que tengas las llaves. Díselo. No tengas miedo, no tengas pena. Díselo. Una cosa es que tengas las llaves y otra cosa es que uses esa llave. Amén. Vamos ahora con las llaves. La primera llave que Dios le dio a la iglesia fue la llave de la unción. La llave de la unción. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo leímos ahorita antes de comenzar el servicio. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Escúcheme bien, en el Antiguo Testamento, o las personas del Antiguo Testamento, la unción en esos profetas era de manera intermitente. El Espíritu venía, los usaba y ya. Amén. No era permanente, así como ahora lo tenemos nosotros, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, está dentro de nosotros, convive con nosotros, camina con nosotros, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo era intermitente allí. Usaba al profeta, en ese momento profetizaba, exhortaba o hacía lo que iba a hacer, hacía el milagro y listo. Mas sin embargo nosotros tenemos al Espíritu, aquel que hace todas las cosas, aquel que hace milagro, aquel que tiene poder, está dentro de nosotros, es de manera permanente. Amén. Entonces la unción nos habilita en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la llave de la unción, poder, viene de dunami, del griego dunami, que viene de la palabra también dinamita. ¿Cuántos son dinamita aquí? ¿Ah? ¿Cuántos son dinamita? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Entonces la primera llave, dile que está a tu lado, la primera llave que Dios te dio fue la unción. La primera llave que Dios te dio fue la unción. Amén. La unción te hace operar en milagros, sanidades. Amén. Está bien que tú le digas al pastor, ora por mí, pero tú tienes la llave. ¿Ah? Está bien que tú le digas al líder, ora por mí, necesito milagros, sanidad, pero tú tienes la llave. Si la llave se la dieron a la iglesia. Nosotros nos malacostumbramos de porque el simple hecho de que está montado en una plataforma, ya él es mejor que yo. No. Todos somos igualitos. Las llaves se nos entregó a cada uno. Amén. Dios le sacó copia a todas esas y se la entregó a cada uno. Amén. Hay unos que la usan más que otros. Tú tienes la llave. Amén. Ojo, no está mal que tú pidas oración por sanidad, pero usa tu llave en la oración, en la intimidad. Dile al Señor, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Sana a mi familia. Tú sana. Amén. ¿Por qué? Porque la llave la tienes tú. Dios te la dio. Ahora, la llave de la unción se nos fue dada para que seamos testimonio. ¿Qué dijo Cristo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo. ¿En dónde? En todo lugar. Entonces, testigo es alguien que ha evidenciado un acontecimiento o es evidencia de un acontecimiento. Amén. Nosotros somos evidencia de que Cristo vino a redimirnos, porque si Cristo no hubiera venido, ninguno estuviera aquí. Nosotros somos evidencia de que el poder de Dios se mueve. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, somos evidencia. Entonces, si Dios te dio la unción, úsala. A través de las señales, tú eres testigo de Cristo, no testigo de Jehová. Testigo de Cristo. Amén. Entonces, tú eres evidencia de que Dios existe. Tú eres la evidencia de que Dios tiene poder. Amén. Pero Él no lo quiere hacer solo, porque nosotros somos colaboradores del reino. Quiere decir que Dios, con su inmenso poder, va a usar a alguien pequeñito. Amén. Se va a manifestar en la tierra a través de aquellos que le obedecen, a través de aquellos que usan la llave. ¿Ah? Que sin miedo dice, bueno, voy a orar por el enfermo. Se sane o no se sane, ora, usa la llave, intenta. Si abre, gloria a Dios, sigue usándola. Si no abre, sigue intentando. Amén. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Seguimos. ¿Hasta qué hora? Gloria a Dios. La segunda llave que Dios, que Cristo le entregó a la iglesia, es la llave de la fe. Levanten la mano los que tienen fe. Las personas del Antiguo Testamento recibían fe por oír la palabra. Oír la palabra. Por eso es que se le dice a las personas del mundo o a las personas que están afuera, la fe viene, pero una persona que ya tiene el Espíritu Santo, la fe viene por el Espíritu, no viene por escuchar, viene por el Espíritu. Amén. Entonces nosotros recibimos la fe por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo llamado fruto del Espíritu, y uno de esos frutos es la fe. La fe. Aquel que no tiene el Espíritu Santo, sí, la fe viene por el oír, pero el que tiene ya a Cristo en su corazón, su fe viene por el Espíritu. Amén. Por eso que aquel que no ora, una vez que acepta a Cristo, su fe va hacia abajo. Porque tu fe, una vez que tú aceptaste a Cristo, no es venir todos los domingos y todos los jueves. Tu fe viene a través de la conexión que tú tengas con el Espíritu Santo. Amén. Hay que entender eso. Los que no tienen a Cristo en su corazón, la fe viene por el oír. Pero los que tienen al Espíritu Santo, su fe viene por el Espíritu. Amén. Así que si tú quieres tener fe, conéctate con el Espíritu de Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12,
verso 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que le dio fe a algunos. Que le dio fe nada más al pastor para que ore por usted. ¿Qué dice? A todos se nos repartió una medida de fe. Amén. Los discípulos en una ocasión le dijeron: aumentanos la fe. ¿Verdad que sí? Danos más fe. Dile que está a tu lado: el problema de nosotros, dile, de nosotros, tuyo y mío, no es que no tengamos fe suficiente. El problema es que no usamos la fe que tenemos. ¿No le dijiste? El problema es que no usamos la fe que tenemos. Amén. Entonces el problema no es que tú no tengas fe, el problema es que no la usas. ¿Ah? ¿Cuántos le alaban? Seguimos, como que se fueron. El problema no es que no tengas fe, el problema es que no usas tu fe. Y ahí es donde dudas, ahí es donde dices no se va a dar, ahí es donde tú dices no se va a poder, porque no estás usando tu fe. Amén. Ojo, volvemos otra vez a lo mismo. No es malo pedir oración, pero si tú tienes tu llave, es ilógico que, si José tiene la llave, es ilógico que María venga a abrirle la puerta. Si él tiene la llave, cada uno tiene su llave. Amén. Amén. El que no usa su llave se queda por fuera. ¿Sí o no? Entonces el problema no es que no tenemos fe suficiente, porque eso era lo que pensaban los discípulos. El problema es que no usaban la fe. ¿Qué pasó con la tempestad? ¿Qué le dijeron al Señor cuando lo despertaron? No vamos a morir. ¿Y qué le dijo Cristo? Hombre de poca fe. No usaron la fe. No usaron la fe. Entonces el que tiene fe le habla a la tempestad. Y el que usa la fe abre la puerta. No necesita llamar a más nadie. Él solamente se mete en la oración, activa su fe, porque escúchame bien, la fe se activa por el Espíritu. Así como viene por el Espíritu, la fe se activa con el Espíritu. Entonces se tiene que activar tu espíritu para que tu fe pueda abrir esa puerta. Amén. Ahora, ¿cómo se activa el espíritu? Humillación. Entonces, antes de decidir ese camino, antes de hacer lo que tienes pensado hacer y has estado dudando y no has activado tu fe, primero humíllate. Y ahí Dios te va a decir si es para la derecha o es para la izquierda. Y cuando Dios te responda, eso aumenta tu fe. Amén. Porque sabes que Dios te respondió. Amén. Yo le decía a un hermano, no me acuerdo quién le decía, pero yo le decía, cuando tú oras a Dios, aún en cosas pequeñitas, para decidir, y Dios te responde, eso aumenta tu fe, porque sabes que Dios te escuchó. Pero es ilógico que si tú has venido orándole al Señor por tantas cosas, tanto grandes como pequeñas, tanto trabajo como emprendimiento, lo que sea, y Dios te ha venido respondiendo, es ilógico que cuando se te levante un problema, no ores. Eso es ilógico. Vas a volver atrás. Si Dios te ha venido respondiendo a través de la oración y se te levanta un problema, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir orando. Porque si Dios te respondió el problema de ayer y te respondió el problema de hace 2 años a través de la oración, Él te va a seguir respondiendo. Amén. Entonces, que no se nos nuble el entendimiento
con un problema que se levante. Porque hay personas que viven orando, pero se levanta un problema y como que la oración se les olvida. Dile que está a tu lado. Muchas de las llaves no se activan porque intentamos abrir en la carne. Escúchame, las llaves son espirituales. ¿Con qué poder tú tienes que abrir esa puerta? Espiritualmente. No puedes intentar abrir una puerta carnal, porque las llaves son espirituales. Amén. Amén. Hay personas diciendo, yo quiero orar y escuchar la voz de Dios. Recuerda que Dios es espíritu. Y en la oración tienes que estar en el espíritu para poder escuchar la voz de Dios. No puedes escuchar a Dios, la voz audible. No estoy diciendo a través de un profeta, a través de un pastor. La voz audible que muchas personas han anhelado. Si usted lo ha estado anhelando, esta es la clave. Dios es espíritu. Por lo tanto, para usted escucharlo, usted tiene que estar en el espíritu. No tiene que estar en la carne. Tiene que transicionarse en esa oración para que Dios pueda hablarle y usted pueda escucharlo. Amén. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos? Cuando leemos en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Esto es largo, pero gracias a Dios los domingos son tempranos. Marcos 16. Capítulo 16, versículo 15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escúcheme el versículo 17, que esto es para usted. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Entonces estas señales seguirán. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a todo el que crea. Creer es la habilidad. La fe es la habilidad para creer. La fe es la habilidad para creer. No es positivismo. Eso lo explicamos aquí. No es hablar positivo. No, es creerlo. Cuando uno lo cree, uno lo ve. Aunque en nuestro exterior no esté pasando. Amén. Fe es creer y confiar que Dios va a hacer lo que Él dijo. Amén. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Hay personas que andan detrás de las señales y las señales tienen que estar detrás de usted. Ejemplo, viene un profeta de donde sea, que ha pasado por tantas naciones, por tantos continentes. Dice, con solamente escuchar el nombre, las personas van en masa buscando señales. Gloria a Dios si vamos a apoyar un ministerio que ha sido usado por las naciones. Eso es bueno. Amén. Pero hay personas que se enfocan en sí, en la señal que carga. Cuando la Biblia dice, las señales nos tienen que seguir a nosotros, no nosotros a las señales. Amén. Por eso es que cuando vemos que un pastor levanta un paralítico, esa iglesia se llena, pero no de gente buscando a Dios. Gente esperando que el pastor le ponga la mano. Aleluya. Las señales te tienen que seguir a ti si tú crees. Amén. Amén. A ti te puede orar un líder, pero si tú crees, eres sano. Por la fe es que ocurren los milagros. Entonces escúchame aquí, cuando usamos la llave de la fe, suceden 4 cosas. Número 1, los demonios se sujetan. El que está anotando, avíseme, si no sigo. Cuando usamos la llave de la fe, suceden 4 cosas. Número 1, los demonios se sujetan. No es necesario que tú seas pastor para reprender demonios. Usa la fe. Dile que está a tu lado. Ese que te mueve los trastes en la cocina. Usa la fe. Los demonios se sujetan cuando tú usas la fe. Amén. No tengas miedo, dile. No tengas miedo, solamente usa la fe. Amén.
Número 2, comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Número 3, hablarán nuevas lenguas. Amén. Cuando tú tienes fe, pasan estas 4 cosas. Número 4, las sanidades. Coloca las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Amén. Entonces, cuando se habla de hablar en lengua, las lenguas son los códigos secretos del reino. Amén. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Escúchame bien, hay 3 formas de orar. Cuando una persona ora con el Espíritu, esa es la primera forma de orar, es oración en lengua. Uno ha escuchado a personas que están orando y de repente comienzan a hablar en otras lenguas. Amén. Esos son los códigos secretos. Cuando una persona habla lengua, Satanás no le entiende lo que está diciendo. Son misterios. Amén. Entre Dios y los hombres. Amén. ¿Me están comprendiendo o no me están comprendiendo? La segunda forma de orar es orar con el entendimiento, con lo que usted sabe, con así, normal, con lo que las palabras que ya usted sabe, que si es la fe, que si es el amor, aquí meto el gloria a Dios, aquí meto el aleluya. Amén. Y la tercera cosa, o la tercera forma de orar, es orar en el Espíritu. Una cosa es orar con el Espíritu y otra cosa es orar en el Espíritu. Cuando se ora con el Espíritu es aquel que ha sido bautizado. Amén. El que habla otras lenguas. Y cuando se ora en el Espíritu es porque el Espíritu Santo nos dirige, nos envía las palabras, nos envía las personas por las cuales tenemos que orar. Eso es orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted ora en el Espíritu, usted no está viendo si lleva 15 minutos, si lleva 20 minutos orando, si lleva media hora o si lleva 5. Porque hay personas que llevan 5 minutos orando y miran, no, me falta. Llegan a media hora, 1 hora y sueltan la oración. No, es hasta que el Espíritu te suelte. Amén. Porque si lo haces así, oraste en la carne porque estabas pendiente del tiempo. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, nosotros no nos dirigimos. El Espíritu nos dirige a orar. Y nos envía las cosas por las cuales tenemos que orar. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? En el Espíritu. Amén. Esa es la otra llave, pero ya ahí usted la coloca. La llave de la oración. La llave de la oración hace que Dios responda. Amén. Cuando usted ora, usted abre la puerta de la respuesta. Usted abre la puerta de la confirmación. Amén. Cuando Cristo le dijo a Pedro que Satanás los estaba pidiendo para zarandearlos como a trigo. Eso está en Lucas 22, 31 y 32. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Pero yo oré por ti para que tu fe no falte. ¿Qué le dijo? Para que tu fe no falte. Diría el Pedro de ahorita, no, pero pastor, oré para que el problema se vaya de mi casa. Porque hay hermanos buscando oración para que el problema se vaya, cuando lo que necesitan es fe para vencer el problema. Cristo no le dijo, yo oré para que el diablo no te toque. Le dijo, yo oré para que tu fe no te falte. Amén. Dile que está a tu lado, lo que necesitas es fe. Lo que necesitas es fe. Ese diablo se sujeta con fe. Díselo, díselo. Ese vicio en tu familia se va, es con fe. Dile, tu esposo se sujeta, es con fe. Esa mujer se sujeta, es con fe. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Dile que está a tu lado, la mayor batalla que tú tienes es la batalla de la fe. Dile, la mayor batalla que libramos es la batalla de la fe. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla de la fe. Amén. Cuando tú tienes fe, el diablo viene a moverte todo lo que está a tu alrededor para ver si tu fe cae, para ver si de verdad tienes fe. Para ver si tú de verdad tienes fe. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe trae pruebas, pero eso trae paciencia en usted. Amén. Así que si tienes fe, prepárate, porque tienes que pelear esa batalla de la fe. Pero tenemos que decir como Pablo, he peleado la buena batalla. Amén. He vencido y seguiré venciendo. En Cristo somos más que vencedores. No es que somos vencedores, eres más que vencedor. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? La tercera llave. La tercera llave. La llave de los dones. Llave de los dones. Ya les digo el versículo. Dios es bueno. Dios es bueno. 1 Corintios capítulo 12. Eso se lo dejo de tarea para que usted lo lea. 1 Corintios capítulo 12. Todo ese capítulo habla de los dones del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu, no los frutos. Los dones del Espíritu. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro, discernimiento. Amén. Entonces, la llave que Cristo también nos dio a nosotros fueron los dones del Espíritu. Amén. Por medio de los dones se abren puertas. Amén. Uno de los dones con el cual tú puedes abrir puertas o puedes conocer si es Satanás que te está hablando es el discernimiento. Amén. Con el don de discernimiento tú puedes ver lo que pasa en lo espiritual. Si esa persona que te dijo, así te dice el Señor, viene de Dios o viene del diablo, tú lo puedes saber a través del discernimiento. Amén. A través del discernimiento se descubren los planes de Satanás. Cuando tú estás orando y tienes discernimiento, Dios te revela lo que en el aire, lo que en las tinieblas se está moviendo. Amén. Por eso es que se reprende muerte muchas veces en la oración, porque el Espíritu y el discernimiento, el don de discernimiento, habla. Y a través del discernimiento tú descubres esos planes de Satanás. Amén. Porque ¿sabes algo? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Hay personas que dicen ser de Dios y no son de Dios. Y a través del discernimiento, tú sabes. A través del discernimiento, tú sabes lo que tiene. Tú sabes con qué es lo que viene. Y no te dejas llevar por la emoción. Amén. Amén. Entonces el que no tiene discernimiento, cualquiera le dice es para la derecha y se va. Es para la izquierda y se va. Sin que le muestren Biblia, sin que le muestren Espíritu, sin que le muestren nada. Porque no tiene discernimiento. Amén. El que tiene discernimiento prueba los espíritus allí. Los ve, los mira. Y Dios revela esos planes satánicos. Amén. Entonces los dones, fueron dados para edificación. Lo dice allí en el capítulo.
Cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta. Entonces, dile que está a tu lado, no hay ni uno que no tenga dones. Tú tienes dones, díselo con autoridad. Tú tienes dones. Si el Espíritu Santo está en ti, tienes dones. Amén. Cuando los dones se usan en el Espíritu, edifican. Pero cuando se usan en la carne, destruyen. Hay personas usando el don de profecía. Y lo que ocurre es que la persona, por no tener discernimiento, por dejarse llevar por la emoción, agarra un camino que no es. Y al final termina destruido. Y no es que se pone bravo con el profeta. ¿Con quién se pone bravo? Ah, porque Dios me dijo que era por la derecha. No, te lo dijo Él. Pero como tú a la primera que te dijeron así te dice el Señor, te tiraste al suelo por la emoción y no escuchaste, no discerniste, no le pediste a Dios confirmación, ahora estás donde está. Porque Dios no envía caminos de destrucción. El hombre, por la emoción, se deja llevar. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son usadas en dones? Por eso es que yo cada vez que le oro al Señor, yo le digo, cada vez que tú me uses, cada vez que tú cambies a alguien o sanes enfermo, llévame 2 niveles más de humildad. Porque ¿qué pasa con el hombre? Que cuando la gente comienza a aplaudirlo, comienza a hacerse como el gallo, a inflarse, ¿no? Y ahora dice, como ya yo sé orar para que Dios mande profecía, no. Si Dios no te quiere usar ese día, no te usa. Porque los dones se activan con el Espíritu, y si no estás en el Espíritu. Entonces, porque Dios lo usó en un tiempo, y como la gente viene a sus pies, así como la música, sueltan palabra por emoción. Para quedar bien o para alimentarse ellos y hacerse más alto. Amén. Por eso que no todo el que te diga, así dice el Señor, sí, puede venir de Dios, pero ora. No te vayas a la primera. Órale al Señor. Amén. Amén. Cuarta llave. La llave de la adoración. ¿Seguimos? ¿O paramos aquí? Vigilia. La llave de la adoración. Efesios. Gracias, Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Usted está creado para alabar. Dígaselo, fuiste creado, al que está a su lado, fuiste creado para alabar a Dios, no para adorar a un hombre. Fuiste creado para alabar a Dios, para servir a Dios. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Gloria a Dios. La iglesia tiene el privilegio hoy de ser un canal, un instrumento para que la gente pueda expresar o para expresar adoración. La iglesia, porque la gente viene acá a adorar a Dios a través de los cánticos, de la adoración, de la palabra también se adora a Dios, en la administración.
Entonces la iglesia es un canal, es un instrumento que Dios usa para expresar adoración. Por medio de la adoración se atrae la gloria de Dios. Por medio de la adoración se atrae la gloria de Dios. La gloria es la presencia de Dios manifestada a plenitud. ¿Qué es plenitud? A ver, no han estudiado esa palabra. ¿Qué es plenitud? ¿Qué es plenitud? No todos a la vez. No griten tan fuerte. Plenitud es que no hace falta nada. Por eso que Dios lo que te va a dar, te lo va a dar completo. No te lo va a dar por partecita. No te va a hablar por partecita. Amén. Por eso lo que Dios te revela, Dios te lo revela completo. Amén. No te lo revela por partecita. Amén. Completo. Te da el diseño y te va llevando así, de nivel a nivel. Entonces la plenitud, cuando desciende la gloria, es la plenitud, la presencia de Dios. Pero la gloria de Dios desciende es a través de la adoración. Por eso es que una iglesia que no adora a Dios, no desciende gloria. Es pura emoción. Lloran por emoción. Pero la adoración hace atraer la gloria de Dios. Escúcheme, la unción que hablamos ahorita, Dios te usa a ti para hacer milagros. Pero la gloria de Dios, Él mismo hace los milagros. No usa a nadie, Él mismo hace. Amén. Por eso que cuando en las iglesias cae la gloria, el pastor no necesita tocar a la gente para que la gente sea sanada. Porque la gloria de Dios lo hace. La unción te usa a ti. Eres el canal de bendición cuando tú impones mano. Pero cuando desciende la gloria de Dios, la sanidad ocurre sola, sin necesidad de un hombre que toque. Porque la gloria de Dios es Dios mismo haciendo la obra. Donde hay gloria, hay arrepentimiento. Donde hay gloria, hay santificación. Cuando Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Amén. Ahí se estaba moviendo no la presencia de Dios, ahí se estaba moviendo la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Moisés salió igualito? No, salió distinto, salió como un líder, salió como un padre de multitudes allí, dirigiendo a una nación. Amén. Entonces cuando desciende la gloria, tú tienes que salir distinto. No se me distraiga, hermano. Cuando desciende la gloria, tú no puedes salir igual. Tú sales con un propósito. Tú venías con una pregunta, pero la gloria de Dios te dio una respuesta. Sales por esa puerta con una meta, ya sales con una visión. Amén. Amén. Por eso es que el hombre no cambia. Yo te puedo dar los mejores consejos con los que Dios me ayudó y me sigue ayudando. Te puedo dar los mejores consejos tanto en la palabra, tanto en la predicación, en el ministerio, en la oración, en el matrimonio. Pero si la gloria de Dios no está ahí, a través de esas palabras, no ocurre nada. Yo puedo estar aquí 5 horas predicando, pero si no hay gloria, la gente sale igualito. Sale peor de lo que vino. Se le dijo aquí que no mienta y sale mintiendo. La gloria transforma. La gloria fue la que te cambió ese día, que ni siquiera sabías lo que dijiste, solamente lo que hacías era llorar. Y te preguntaron, ¿quieres aceptar a Cristo? Ni te opusiste. Yo cuando acepté a Cristo ni sabía qué me estaban preguntando. Yo lo que hice fue, apenas pasé adelante, yo lloraba. Pero ese era un dolor fuerte. Pero sentí un amor. Y yo tenía 13 años. Sentí un amor grande. Algo que no había sentido. Y cuando me hicieron la pregunta, ni cuestioné, ni razoné, ni pensé en que mis amigos, ni pensé en que en el trabajo, ni pensé en que no, que las palabras que yo digo, no, es que no estoy preparado. Dígame dónde hay una universidad
para estar preparado y aceptar a Cristo. Si la Biblia me enseña a mí que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. ¿Y qué es la perfección? ¿Qué es ir perfeccionando? Es paso a paso. Por eso es que Jeremías dice, Él es nuestro alfarero. Amén. Él es nuestro alfarero que va formando. Y a través de esa formación, sí, hay dolor, hay lágrimas. Pero hoy Dios te dice, lo que sembraste con lágrimas, lo vas a cosechar con regocijo, con gozo, con alegría. La adoración es producto de una entrega total. Esa es la adoración. Cuando tú derramas tu corazón. Cuando tú te desnudas espiritualmente delante de Dios. No les dices, Señor, tú conoces como yo soy. No. Le dices específicamente, soy así. He dicho esto. He gritado aquello. No le mientes al Señor. Porque el Señor te conoce, pero el Señor te va a cambiar cuando tú le digas, yo soy así. Porque cuando tú dices, yo soy así, tú le estás dando tu identidad. Tú te estás identificando. Yo siempre he explicado acá que por más que usted meta a un drogadicto a un centro de rehabilitación, el cambio va a venir cuando ese drogadicto diga, yo necesito ayuda. Cuando él diga, yo necesito sacar esto y cambiar, allí va a cambiar. Pero si usted lo mete a juro, 3 años allí, cuando salga, sí, los primeros meses, gloria a Dios, pero después va a volver a caer, porque nunca quiso cambiar. Lo metieron a juro, lo metieron obligado. Entonces cuando usted dice, yo necesito, yo estoy harto de vivir así, allí viene el cambio. No es que yo voy a esperar que Dios me toque, todos los días Dios te toca. Que tú le haces así es otra cosa. Todos los días Dios te habla. ¿Qué dijo un pastor? Hoy en día diríamos, padres, perdónalo, porque saben lo que están haciendo, pero se hacen lo que no saben. Ahorita el que diga que no le han predicado es mentiroso. Si yo me cruzo aquí, hay una iglesia ahí. Si yo doy más para arriba, ahí hay otra iglesia ahí. Gloria a Dios. La gloria te transforma. Hay algo que se llama metamorfosis. ¿Quién ha estudiado biología aquí? A ver, los que están en clases virtuales. Hay algo que se llama metamorfosis. Eso ocurre en la oruga. ¿Qué pasa? El hermano Luis me hace así como que sí sabe del tema. La metamorfosis es la que ocurre en la oruga para luego convertirse en mariposa. Amén. Amén. Entonces cuando estamos en pecado, cuando no hemos sido cambiados, somos como el gusanito. Que las personas cuando ven un gusano de una vez brincan, saltan, se alejan. Así como el leproso. Pero cuando ocurre una metamorfosis, te conviertes en esa mariposa. Dios coloca gracia delante de ti. Dios te ayuda. Ya no eres el feo, sino eres el bonito. Amén. ¿Cuántos se sienten hermosos aquí? Bellos. ¿Ah? Si usted se siente bello, dele fuerte las palmas al Señor. Fuerte. Ahora, el que se sienta feo, venga y oro por usted. ¿Cuántos se gozan? Sonría, que Cristo le ama. Dios anda buscando, ¿qué? Verdaderos adoradores. Hay personas que solamente alaban. La alabanza tiene que ver con lo que Dios hizo. Gracias por el carro, gracias por la casa,
Gracias porque sanaste a mi esposa. Gracias porque cambiaste a mi esposo. Eso es alabanza, lo que Dios hizo. Adoración es lo que Él es. Él es santo, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él todo lo puede, Él es el Dios de lo imposible. Amén. La adoración es lo que Él es, la alabanza es lo que Él hizo. Amén. Entonces, en la iglesia hay personas que solamente alaban y no adoran. ¿Por qué? Dios le da algo, dicen gloria a Dios, aleluya, Dios me lo dio. Pero cuando Dios se lo quita o no le da nada, no adoran. Son los primeros que le reclaman a Dios, porque son solamente alabanza, no adoración. El que adora, por más que Dios le dé o Dios no le dé, sigue adorando. Amén. El que es un verdadero adorador, adora en el desierto y en la tierra prometida. El que es un verdadero adorador, adora en la necesidad y en la abundancia. Pero el que solamente alaba, cuando hay abundancia, gloria a Dios. Pero cuando Dios se lo quita, o cuando pasa por el desierto, ¿qué pasa? Son como, aunque a la esposa de Job no le estaba pasando eso, pero había perdido sus hijos. ¿Qué dijo? Maldice a Dios y termínate. Pero el verdadero adorador dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Siempre voy a adorarlo, me dé o no me dé, me posicione o no me posicione, me tomen en cuenta o no me tomen en cuenta. Siempre voy a adorar a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Seguimos o paramos aquí? Llave de la predicación. Ay, diga ay. Ay, ay. Hay personas que nada más les suena en el llavero esa llave, porque no le predican ni al gato que tienen en su casa. Esa es una llave. Mateo 16:15. Y predica el evangelio a toda criatura. ¿Y qué pasa cuando yo le digo vaya a hacer eso? ¿Qué le estoy dando? Una orden. Si usted la obedece, es bendecido. ¿Sí o no? Si usted obedece a Dios, Dios no lo bendice. Dios dice, y predica. No es necesario que usted tenga un altar con mayólica, porcelanato, una pantalla, no. Con el simple hecho de usted hablarle a un familiar o a un vecino de Cristo o citarle un versículo, usted le está predicando. Hay personas, no, es que a mí no me han pasado. No. Yo he venido orando y le he venido creyendo al Señor que los púlpitos de los jóvenes van a ser las aceras. Eso deberían ser nuestros púlpitos. Las aceras, las calles. Entonces muchas iglesias están pendientes de que eso se vea bonito, que los hermanos lean, sí, gloria a Dios, eso es para su bienestar, para que usted se goce, porque en la comodidad nos gozamos en el Señor. Pero muchas veces Dios nos va a decir como a Pedro, ya estás aquí en la orillita, ya prediqué, ahora métete más adentro, ahora métete donde las olas son fuertes, donde está el drogadicto, donde la gente dice, allá aquel perdido que está allá, no le prediquen, que ese no lo cambia a nadie. No, ¿qué sabes tú? Si es el poder de Dios que va a cambiar a ese joven. No, que allá no se mete nadie porque allá roban mucho. Nosotros vamos a robar las almas a Satanás. No lo creyó. Nada más, vamos a decirlo por aquí. A que allá roban mucho, nosotros vamos a robar, pero las almas a Satanás. ¿Cuánto se goza? Ve, le hablamos de la prédica. Dar de gracia de lo que gracia ha recibido. Si usted recibió amor, no desprecie a aquel que se la pasa fumando en la esquina. Dígale, Dios te bendiga, te invito a la iglesia. No lo va a cambiar que usted lo invitó o que usted lo trajo. Lo va a cambiar la presencia de Dios. Yo le he dicho a muchos hermanos y a cada lugar que Dios me dirige a decir esto, y es que sí, la mejor decisión fue aceptar a Cristo, pero yo digo que la mejor, la mayor, fue aceptar la invitación a la iglesia.
Porque Dios sabía que si yo aceptaba la invitación de esa persona, la palabra ya estaba dada para mí, la presencia me iba a caer encima. Y por más que yo me resista, escúchame, por más que tú te resistas, va a llegar un día donde vas a tener que decir que sí. Dios sabía que ese día me iba a tocar. Así que la mejor decisión es aceptar, escuchar la palabra. Así que si tú no has aceptado a Cristo, la mejor decisión es que tú vengas aquí. Ya después Dios va a agarrar y te va a decir, tú vente para acá. Así como el padre corrige a su hijo y le dice, te sientas aquí. Amén. La mejor decisión es que tú entres. Por más que te digan, entran que no te voy a pegar. ¿A cuánto le dijeron así? Pasa que no te voy a pegar. Y cuando iba pasando la puerta, esa es la peor mentira que dicen los padres a los hijos. ¿Ah? Pasa que no te voy a pegar. Y uno pasa confiado, inocente. Y cuando siente los 5 ministerios, ¡pah! Sonría, que Cristo le ama. Allá afuera dicen que los evangélicos no nos reímos, que el evangelio es para los viejitos. Yo tengo 22 años, es que el evangelio es para los viejitos. ¿Usted se siente viejo? ¿Ah? ¿Usted se siente viejo? Bueno, entonces adore a Dios. ¿Cuántos le alaban? Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predicara el evangelio. Ay de mí si no anunciara. Dígalo usted hoy, ay de mí si yo no predico. Ay de mí si no me levanto a predicar. Escúcheme, ese no es trabajo de los ángeles. Los ángeles no pueden predicar. Los ángeles no le pueden decir a la gente, Cristo vino a morir por ti, porque los ángeles no son redimidos. Redimido es usted que está allí sentado, que aunque era pecador, Dios lo justificó a través de la sangre, los redimió, lo sacó de allí, de la condenación eterna, y lo puso en la vida eterna. Los ángeles no pueden predicar, nosotros somos los llamados a predicar el evangelio. Y no es que no es una obligación, no, es un privilegio que usted predique. Es un privilegio que usted le diga a alguien, ¿sabe qué? La Biblia dice así. No me vengan con que esto se lo llevó el diablo porque Dios fue el que nos trajo. No me vengan que esto se va a poner peor porque el dólar está subiendo y la frontera está cerrada, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Mientras yo siga pegado a lo que dice la Biblia, seguiré orando por misericordia de aquellos que aún no han entendido. Amén. Porque usted está llamado a predicar. Dile que está a tu lado, estás llamado a predicar. Estás llamado a predicar. No sea Jonás. A Jonás lo mandaron a predicar. A Jonás lo mandaron a predicar. ¿Y qué dijo Jonás? ¿Ah? Tuvo que orar ahí. Tuvo que entrar en el pez. Aunque muchos dicen que es una ballena, pero tuvo que entrar en ese pez grande para poder orarle al Señor y decirle sí. ¿Y a dónde lo fue a llevar Dios? Es que cuando te toca, te toca. Dile que está a tu lado. Cuando te toca, te toca. Cuando te toca, te toca. Ni que te disfrace. Seguimos, paramos. Seguimos, paramos. Por último, vamos a dejarlo hasta acá para seguir en otra oportunidad, otras llaves. Última llave. La llave de la ofrenda y el diezmo. No, la sexta. La llave de la ofrenda y el diezmo. Malaquías. Estos ya se los prediqué ya el servicio pasado. Malaquías, capítulo 3. Versículo 6 en adelante. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dijo, en vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Amén. Lo expliqué, pero lo vuelvo a decir. Esta es una llave que mucha gente también solamente la hace sonar y no la usa. La Biblia nos enseña, Dios le dice al pueblo de Israel, malditos sois con toda maldición. Y dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, pero ahora algo aquí importante, dice, ahora probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas. No es una obligación, prueba a Dios. Pruébalo. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora dice aquí, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué es el devorador? Los que tuvieron ese día. ¿Qué es el devorador? Es como el espíritu de la fornicación. El espíritu de la fornicación se va cuando usted se casa. El devorador se va cuando usted diezma. ¿Qué pasa con el devorador? El devorador lo dice acá. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo será estéril. Tanto trabajar y no tengo nada. El fruto de su trabajo. Apenas cobra, se comienza a dañar todo y se comienzan a enfermar todo. Y no rinde nada. Muchas personas diezman pensando que los 1,000 que se ganan el mes, Dios se lo va a multiplicar el siguiente mes a 2,000. No, Dios te va a guardar de que el fruto se mantenga, de que el devorador no destruya el fruto con el cual tú has estado trabajando. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es el diezmo? Bueno, el 10%. Hay muchas personas que, por ejemplo, su ganancia serían 100 soles. No le dan 10 soles a Dios, que es el 10% de 100. Luego el devorador comienza a comerse el fruto y terminan gastando 600, 700, 800 en una enfermedad. ¿Qué prefieres tú? ¿Dar 10 o perder 800? ¿Ah? Y no importa si es 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles. Dios quiere ver tu obediencia. Dios quiere ver tu obediencia. Usa la llave. Ahora, ¿cuál es la llave de la ofrenda? Fueron atentos. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, o primera. ¿Cuál es el versículo? Nueve, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero el versículo 6, escúcheme bien, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Amén. Dice, cada uno dé como
dispuso en su corazón. Ahora, el diezmo es obediencia. Tampoco es que es pecado. Si usted no diezma, igual usted va al cielo, pero vive en la tierra sujeto al devorador. ¿Y cuál fue la pregunta que dijimos? ¿Por qué hay tanto evangélico fracasado? Porque no usan la llave. No usan todas las llaves. Tienen fe, tienen gozo, pero tienen pobreza y miseria en su casa. ¿Por qué? Porque no usan la llave. Yo conocí una hermanita que yo le enseñé esto y me dijo que no, normal. Yo le dije, igual usted, si tiene a Cristo en su corazón, cree. Yo solamente le enseño nada más. Y su hijo había ganado, creo que eran 2,000 soles. Y resulta ser que su hijo menor se enfermó y terminó gastando 6,000 en la enfermedad. Y un mes prácticamente metida allí, sin dormir bien, sin comer bien. Dejó de darle 200 a Dios para terminar gastando 6,000. El devorador se devoró el fruto y aún toda la tierra, porque quedaron endeudados. Sacaron 4,000 de aún de donde no tenían. Y no te lo digo porque la pobreza, la miseria va a llegar a tu casa. No, es una llave y una puerta que tú tienes que abrir. Porque si eres hijo de Dios, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo viven los reyes? ¿Qué pasa con las personas, los políticos que dicen yo voy a vivir con mi sueldo? Y cuando están en la presidencia, viven como presidente, ¿o no? ¿Sí o no? Si usted es hijo de Dios, tiene que vivir como hijo de Dios. Si usted es hija de Dios, usted tiene que vivir y vestirse como hija de Dios, con lo mejor, con excelencia, porque Dios no puso a Adán en el huerto, como diría mi pastor, en un peladero de, ¿cómo sería aquí? Un peladero de cordero, de chivo, todo pelado. No, dice que por ese río pasaban de todas las piedras preciosas, de todos los árboles frutales. Pero el hombre decidió comer el único árbol que no se le permitía comer, porque así somos nosotros. Lo que se nos dice que no hagan, eso hacemos. Aprendemos a los golpes. Dios no quiere que tú aprendas a los golpes. Comienza a usar la llave antes que venga el devorador y destruya tu tierra. La ofrenda es el corazón, lo que tú dispongas en tu corazón. Es para probar tu corazón, pero el diezmo es para probar tu obediencia. ¿Tú crees que a Dios le interesa eso? A Dios le interesa es bendecirte. Que tu hijo no se enferme, que no gaste más de lo debido, que te rinda todo lo que has trabajado. Porque ¿sabes qué es difícil? Trabajar todo un mes y que te dure 3 días. ¿Para qué trabajas todo un mes si te va a durar 3 días? Pero Dios dice, probadme en esto, pruébalo. Pruébalo. Y dice, a ver si no abriré las ventanas. No dice puertas, ventanas de los cielos. Y derramaré bendiciones, no nada más para que te sustentes tú, hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Entonces estas son las llaves. ¿Por qué hay tanto evangélico fracasado en la oración? Fracasado con los demonios. ¿Cómo se sujetan los demonios? Con la llave de la fe. Y estas señales seguirán a los que creen. Los demonios se sujetan. Los demonios huyen. Amén. Pero no puedes echar fuera demonios y el devorador en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, yo reprenderé al devorador. No eres tú, es Dios. Y ahora ponte de pie. Yo te pregunto, si tú reprendes a Satanás y a su demonio y se sujetan, ¿cuánto más cuando Dios le diga, hey, no me toques ese hombre y esa mujer que me dieron lo que me corresponde, que me dieron mi parte? Se va a revelar ese demonio en contra de Dios. Si con nosotros, aquel que ora con fe y aquel que está en santidad y lo reprende y se va, ¿cuánto más cuando Dios le diga, esa casa no me la toque?
esa casa no me la toque. Por eso es que la Biblia dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Dios es el que te guarda. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dile al que está a tu lado, es hora. Dile al que está a tu lado, es hora de usar la llave. Es hora de usar la llave. Comienza a abrir esas puertas. Dios es bueno.